Yo soy Juan Carlos Montoya Correa y este es mi retrato. Juan Carlos es una persona introspectiva, muy silencioso, tal vez solitario, pero muy dado a pensar, a analizar, a tomar la vida con mucha calma. Eso sí, muy servicial, dispuesto para la persona que sea en el momento que lo necesite, sin mirar cualquier interés por delante. Pero también, ante todo, una persona leal en sus principios, muy sincero, muy honesto, sin hipocresías con las personas. Ese soy yo. ¿Qué significa Juan para mí o mi papá? Mi papá para mí es un guía, un refugio, primer modelo a seguir en mi niñez y en mi juventud. Fue un gran pilar en la formación de mi carácter. Es un lugar donde se acude por un consejo cuando no sé o no se sabe qué hacer. Creo que me quedo corto tratando de buscar el significado a tan maravilloso ser humano como es mi papá. Mi papá es una persona muy importante en mi vida y es uno de mis mayores pilares. Yo creo que siempre ha sido mi maestro y antes de ser el maestro de mucha gente, fue primero el mío y me enseñó cosas muy valiosas y muy bonitas que me han ayudado a tomar las mejores decisiones y me convirtieron en la persona que soy hoy en día. Yo nací en la ciudad de Medellín en el año de 1962, un 4 de agosto. ¿Por qué en Medellín? Porque mis padres son de acá, mis padres son andinos. Mi mamá allí del Molino y mi papá del Líbano. La infancia de mis padres se desarrolló en esa finca de Joaquín Aristizábal, la finca que era de Joaquín Aristizábal, en el Líbano. Mi mamá vivía ahí en el Molino, la finca del Molino era de mi abuelo materno. Ellos se casaron, mi mamá tenía 25 años y mi papá tenía 32 cuando decidieron casarse. Vivieron en una casita, hoy no hay casa, hoy solamente están las bases, en el Líbano. Allá están en el recodo antes de llegar a la finca, en unos arbustos, allá están las bases de esa casa, donde ellos llegaron a su luna de miel. Y en esa luna de miel como que quedé yo listo, porque a los 4 meses ya se fueron para Medellín, mi papá a buscar nuevas ofertas de trabajo. Era la época en que el desempleo en Colombia estaba muy a la vista, entonces se fue para Medellín. Y allá entonces nací, tal vez por accidente, pero fui hecho en el municipio de Andes. Allá se desarrolló mi infancia. Estudié en la escuela Porfirio Barbajacob, en Campo Valdés, que fue el barrio donde vivimos. Allá estudié la primaria, el bachillerato lo empecé en el Liceo del Barrio, en el José María Bravo Márquez. Y cuando estaba en tercero de bachillerato, que hoy en día es octavo, me picó por ser cura y a un seminario fui a parar, al seminario de Medellín, para hacer el bachillerato, pero la idea era ser cura algún día. Y sí, ahí estudié, fueron tercero, cuarto y quinto de bachillerato. 3 años en un seminario, entregado de lleno a la vocación sacerdotal. Ese era el objetivo,
tanto que en el barrio ya me decían padre, pero no por molestarme la vida, sino porque la gente veía esa convicción de que Juan Carlos, el hijo de Juan y de Alicia, iba a ser sacerdote. Y toda mi familia encantada porque iban a tener el primer sacerdote en la familia. Y yo pues, empeliculado, voy a ser cura, entregado a la vocación. Pero sucedieron las cosas de juventud, que la rumba, que las novias, las amigas, el trasnocho. Eso sí, nada de vicios raros de droga, no. Pero sí, mucha rumba, mucho baile. Y eso fue lo que tal vez en el seminario no vieron bien y mejor pues decidieron allá. El padre Arturo Yepes, que era el rector, que hoy es un hermano benedictino, y el padre Daniel, que era el coordinador, decidieron que Juan Carlos no podía continuar en el seminario porque llevaba una vida muy libidinosa, según me decían ellos, que en el barrio me veían, ellos me decían, en el barrio te han visto a altas horas de la noche, por ahí con amigos, con amigas, en situaciones no muy santas. Entonces hemos decidido mejor que te retires del seminario. Hasta ahí llegó el sacerdote. En esa época de seminario, como te decía ahora, me decían padre, el padre Juan Carlos. Para los niños el padre era, para los jóvenes el padre, para los adultos el padre. Y entonces llegó un sacerdote, Hernán Rivera, me acuerdo, que me vio ese carisma y me puso a predicar el evangelio los sábados en la misa de 7 de la noche, allá en la parroquia del Calvario. Sábado, 7 de la noche, la predicación del evangelio a cargo de Juan Carlos. Uy, caramba, eso era algo impresionante. Estar hablando 10 minutos de la aplicación del evangelio era cosa seria. Increíble. Un muchacho de seminario menor predicando el evangelio en esa época. ¿Cómo era el carisma? Y en Semana Santa era parejo con los sacerdotes, desde la Cuaresma aplicando la ceniza, dando la comunión. ¿Cómo era entonces el carisma que tenía? Que me veían esa luz, digámoslo así, para ser sacerdote. Y en el ejército tuve una noviecita, siendo soldado. Se llamaba Maribel Foronda, muy bonita, una niña de 17 años, yo con 19. Y era una novia que me visitaba cada 8 días allá, al batallón. Cuando me pasaron para el área es el combate, ella quedó muy triste, muy aburrida. Y nos escribíamos en esa época, hablar de celular, pues nunca, del WhatsApp, nunca. Era todo por cartas. Entonces ella me escribía, yo le escribía desde donde estuviera. Cuando salí del cuartel, siguió ese noviazgo. Pero el papá de ella, que era un camionero, no quería que su hija predilecta se casara con un soldado, que no. Que cómo se iba a casar con un soldado, que cómo iba a ser novia de un soldado. Nos hizo la guerra ese señor y la obligó a casarse con un muchacho de una economía más estable, y esta niña duró 4 o 5 meses con ese matrimonio y se suicidó. Se suicidó la muchacha por esa frustración que tenía. Él es una persona muy creativa y es muy servicial. Yo considero que una de sus mayores virtudes es la capacidad que tiene para escuchar a la gente, para hablar con ellos y dar un consejo a quien más lo necesite. No todo el mundo tiene esa capacidad y a él se le da muy bien.
Yo salí del ejército y ese día me recibieron mi papá, Juan, mi hermano Álvaro y la novia Maribel Foronda. Fue allá vestida de blanco como si fuera a casarse, me acuerdo. Ese día salimos, me recibieron pues en la salida, ya en la civil, y yo encantado porque ya me sentía todo un hombre. Imagínate, en esa época tener libreta militar de primera clase era un honor. Ser soldado de la patria era un orgullo. Portar ese uniforme, como hoy en día debe ser también, ¿cierto? Pero en esa época se le prestaba mucha atención, sobre todo las niñas, le prestaban mucha atención al soldado que salía del cuartel, porque ya salía a llevar una vida económica estable, puesto que ser en ese momento soldado de primera clase daba mucha apertura para empezar a trabajar inmediatamente, eso era automático casi. Entonces salí con ellos y a los pocos meses fue que el papá de esta niña se interpuso en el camino y la obligó pues a casarse con ese otro muchacho. Yo quedé ya ahí solo, terminó esa relación y a los pocos meses falleció un tío mío en Medellín, Efraín se llamaba él, Efraín Correa. Falleció el hombre y ahí en la reunión familiar, en el velorio, conocí una niña, me llamó la atención una niña y empecé a conversar con ella sin pensar que esa sería mi futura esposa. Empezó una relación ahí de amigos, a los pocos días ya dizque de novios, y empezó ese noviazgo en forma. En cuestión de 6 meses ya éramos novios. Era la novia oficial. Y con esa novia pensando ya a futuro en serio, que vamos a casarnos, que vamos a tener hijos. Un noviazgo muy romántico, muy romantizado. Y a la loca, digo yo, empezamos las vueltas para casarnos. Curso prematrimonial, que el curso prematrimonial nos lo hizo un sacerdote que era el padrino mío cuando estuve en el seminario. Entonces el hombre nos hizo el curso prematrimonial y en cuestión de meses ya casados. La demora era que ella cumpliera los 18 años para poder casarnos. Cumplió los 18 y a los 2 meses nos casamos. De una, sin pensarlo, como dicen los pelados hoy en día, sin mente. Así fue. Y bueno, empezó ese matrimonio. Un par de pelados inexpertos, ella de 17, 18 años y yo con 20 años recién cumplidos. Unos niños todavía, para empezar una vida matrimonial. Y empezó pues ya el primer embarazo, nació el primer hijo, Edison, luego nació el segundo hijo, ya 2 hijos, después vino la hija, la tercera hija, uy caramba, jóvenes y con 3 hijos, pero ya empezaron las desavenencias y ese matrimonio rápido se fue a pique, que fue una ruptura muy dolorosa, por cierto, ¿cierto? Quedaron 3 hijos. En ese momento, cuando se produjo esa ruptura, yo me fui para Urabá. Hice un tiempo en Urabá. Allá me fui a vivir, espérate, yo recuerdo cuántos años fueron en Urabá. 89, casi 4 años viviendo en Urabá, en Apartadó, en Chigorodó, básicamente. Y allá en Urabá estuve trabajando con RCN Radio, en la emisora de Apartadó, con Hernando se llamaba el director, no recuerdo el apellido bien en este momento. Salí para Urabá
a trabajar ese tiempo en radio. Y allá estuve con mis hijos pequeñitos, pero el clima, la intensidad del clima de Urabá hizo que nos regresáramos para Medellín, en donde regresé nuevamente a RCN. Estuve por RCN, Bolero Estéreo, Cristal Estéreo de RCN. Y en ese lapso de tiempo entonces, el director que tenía en ese momento, no recuerdo el nombre del director en este momento, me dijo algún día que si me interesaba venirme a trabajar a Andes, en radio. Y le dije, hermano, aquí estoy a la orden, dígame qué hay que hacer. Y me dijo, vea, hay una posibilidad de trabajar en Andes, pero no con RCN, sino con Todelar. Y le dije, encantado, yo tengo familia en Andes, mis padres son de Andes, toda mi familia es de Andes, me voy para Andes. En Medellín era la época fuerte de esa crisis después de los problemas que hubo con la narcopolítica de Pablo Escobar. Entonces Medellín estaba en una transición difícil. Me vine para Andes a trabajar con Transmisora Surandes. Vaya a Todelar, allá en Medellín, en la sede de San Juan, y pregunta por John Sobet Martínez. Él es el director y él ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Vaya, le dice que va de parte mía y empieza a trabajar, váyase. Allá me fui, me presenté y en cuestión de 3 días ya estaba aquí en Andes. Eso fue rápido también. Vine a Andes, llegué y llegué a la antigua sede, a la sede de Todelar, la que fue de Todelar allí, junto a UPAN. Me presenté y ahí empezó el rol como locutor en el municipio de Andes, al servicio de Todelar, que fue otra época bonita, la de radio acá en Andes. Empezar en Transmisora Surandes, una emisora que para mí era muy significativa, porque recuerdo que cuando estaba pequeño y me mandaban de vacaciones para acá mis padres, cada fin de año sagradamente me mandaban para las vacaciones acá en Andes, allá en la finca que era de Joaquín Echeverry, en la finca del Líbano. Entonces yo le decía a mis primitas, a Lucero y a Gloria, que eran las sobrinas de mi tía Laura, allá en el Líbano, yo les decía, cuando yo sea grande, algún día voy a ser locutor de esa emisora, de Todelar, porque allá en la finca, en el radio transistor, todo el día era en sintonía de Transmisora Surandes, todo el día se oía la emisora, desde la madrugada hasta por la noche que apagaban, todo el día. Y yo le decía a ella, yo voy a trabajar en esa emisora, yo voy a ser locutor de esa emisora. Un pelado de 7, 8 años diciendo eso. Y cuando pasábamos por Sapolizo, los domingos que nos traían pues aquí al pueblo a tomar fresco, a misa, a lo normal que se hacía en esa época en el pueblo, pasábamos por Sapolizo, que la emisora estaba ahí, y yo les decía, les señalaba para el balcón y les decía, algún día voy a estar trabajando ahí en esa emisora, yo voy a ser locutor de Todelar. En el año 92 llegué como locutor, que fueron ya de 1992, finales del 92, a 1999, que tuve esa experiencia radial en Transmisora Surandes, con John Sobet Martínez. Y eso que sucedió, el paso mío de Todelar a UPAN también fue tan espontáneo. Yo llegué a Todelar con la dirección de John Sobet Martínez, como te decía. Los compañeros eran Elías Márquez Martínez y Gustavo Adolfo Guapacha, Agudelo Guapacha, Gustavo Agudelo. Eran los compañeros de labor. Y Amparo Tangarife, Amparito.
Bueno, y vine en reemplazo, pero un reemplazo pasajero de Jesús María Zapata, de Chucho, que también fue director de AUPAN. Cuando llegué, no conocía a Chucho, pero me hablaban mucho de él, Estando en Todelar, haciendo radio de una forma versátil, entonces John Sobed algún día me propuso que hiciera alguna nota periodística para un noticiero que iba a empezar en AUPAN, Telenotas. Iba a empezar Telenotas, primeras emisiones de lo que hoy conocemos como el noticiero Noticias AUPAN. En ese entonces era Telenotas. Y me propuso que hiciera una entrevista de 2-3 minutos. Listo, hagámosle. Primera vez que yo hacía eso, enfrentarme a una cámara como está en este momento acá en Retratos. Y le dije a John Sobed, listo, hagámosla. El primer entrevistado fue Juan Diego Ortega. Esa fue la primera entrevista que hice. Ahí en la entrada de la alcaldía precisamente. El tema, unos intercolegiados que se estaban haciendo en Andes. El primer entrevistado, Juan Diego Ortega. Ahí empezó ese trámite de estar en AUPAN y en Todelar. Simultáneamente, hacía radio y televisión. Cuando de pronto en algún momento surgió ya la oportunidad de estar de planta en AUPAN, empezando esa experiencia de televisión, hacer televisión. Pasar de radio a televisión fue algo un tanto doloroso, porque una cosa es estar hablando frente a un micrófono, pero en una cabina, y otra muy diferente, estar acá frente a una cámara de televisión, pues en este momento, en el rol de entrevistado, cuando anteriormente se hacía era allá en el lado en que estás como entrevistadora, es un cambio también muy brusco, pero se hizo eso. Y se logró hacer una tarea interesante también en AUPAN. ¿Qué admiro de él? ¿Qué admiro de mi papá, de Juan? Admiro mucho su resiliencia, demasiado. Admiro mucho esa capacidad, su capacidad de mantenerse en pie en los momentos o cuando las cosas en su momento se tornaron difíciles, complicadas. Una capacidad para mantenerse fuerte, impresionante. Admiro mucho su inteligencia, una persona muy inteligente, muy sabia, toda la vida, una persona muy inteligente. Su caligrafía, es un ser humano, una persona, mi papá tiene una letra espectacular, siempre se la he admirado. Y no solo yo, toda mi familia. Mi abuela, que en paz descanse, en su momento en vida también admiraba mucho decía que pura letra de locutor. Su forma de hablar, su forma de expresarse, una persona muy educada. Admiro mucho el saber vivir de él, porque el saber vivir no se trata de títulos, sino de cómo se afronta la vida. Y si alguien ha sabido afrontar la vida, ha sido mi papá. Y así muchas cosas que admiro de él, y me quedaría corto de tiempo acá para manifestar lo que pienso hacia mi padre. De mi papá admiro la forma tan bonita en que ve la vida. Siempre ve las cosas positivas y nunca se enfoca en lo negativo. Es alguien muy fuerte, es muy resiliente y ha sabido salir de las peores situaciones siempre con la mejor actitud. Nunca se deja derrumbar por nada ni por nadie. Yo creo que muy pocas personas tienen esa capacidad y admiro demasiado eso de él. Cuando luego ya estando acá en Andes, conocí otra persona
conocí a la que hoy en día es la mamá de mi hija Laura, que está en Medellín, no del matrimonio primero, sino ya de un hogar segundo. Conocí acá a la que fue mi compañera durante más de 15 años. Hice un hogar acá en Andes y de esa unión entonces está Laura, mi hija, que hoy en día está en Medellín. Fueron unos 15 años de vida matrimonial con ella, muy especiales también, porque fue un hogar bonito. Solo que estando en AUPAN, se ofreció otra visión diferente. Llegaba a Andes la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y el director regional de la universidad, que en ese entonces era Augusto Zapata, me pintó el panorama de ir a trabajar a la Universidad de Antioquia en la emisora cultural. Pues Daniela, me sonó la idea ir a trabajar en la universidad, en donde estaba precisamente estudiando en ese momento, haciendo una licenciatura en educación, que de paso sea dicho, pues también allá en Medellín, cuando estaba pequeño y pasaba por la sede central de la Universidad de Antioquia, miraba para adentro y yo decía, algún día yo voy a estar estudiando ahí en la universidad. Mis padres decían que la universidad era para ricos, para los ricos solamente, que allá los pobres no teníamos oportunidad de estudiar. Y yo les decía, yo algún día voy a estudiar en la Universidad de Antioquia, porque ahí estudiaban mis primos, unos primos que más adelante se hicieron médicos. Y yo les decía, yo voy a ser como ellos, voy a estudiar en la Universidad de Antioquia. Y mis papás me decían que no, que eso era para ricos. Y estuve estudiando en la universidad, hice la licenciatura en educación. Entonces, cuando estaba haciendo la licenciatura aquí, en Medellín, y estando trabajando ya en AUPAN, me dijo Augusto que se ofrecía la oportunidad de trabajar con la universidad en la emisora cultural, que iba a iniciar actividades en el año 2005, que fue que empezó la universidad acá con su emisora. Pues sí, le acepté. Entonces ya hice ese paso de AUPAN a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Antes, Daniela, permítame hacer una anotación aquí, un paréntesis, agradecerle mucho al profesor Ernesto Restrepo, con quien hice radio en Transmisora Surandes, con el programa Deporte y Punto. Fue un programa bandera de esta emisora, un programa deportivo que se hacía a la 1:30 de la tarde. Reunía noticias deportivas desde lo local hasta lo internacional. Durante varios años, de la mano de Ernesto Restrepo, hice ese programa. Hicimos el programa en equipo. Y fue Ernesto quien me invitó también a que terminara el bachillerato, porque cuando vine acá a Andes nuevamente, yo no era bachiller siquiera. Apenas tenía cuarto de bachillerato, después de haberme retirado del seminario, ¿cierto? Y me dijo él, vos no te podés quedar sin ser bachiller en la vida, vos tenés que terminar al menos tu bachillerato. Él era profesor en el nocturno, en ese entonces, en el nocturno del Juan de Dios. Pues allá me consiguió el puesto y me dijo, vaya al colegio, pregunte por Evelio Peña y él ya sabe qué tiene que hacer. Allá llegué cualquier día a empezar otra vez el bachillerato con 38 años de edad. Para allá me fui a estudiar el bachillerato. Gracias a Ernesto Restrepo, que fue quien me impulsó y fue mi mentor en lo radial y en lo profesional luego ya como licenciado en educación. Empecé la licenciatura estando con AUPAN y pasé a la emisora cultural siendo estudiante de licenciatura. Ahí ya recibí el grado como profesional en educación, como licenciado en educación.
Actualmente me estoy desempeñando como auxiliar de tanatopraxia en la funeraria del Grupo Recordar, acá en Andes. Ya son casi 7 años de experiencia laboral en este campo funerario. 7 años que me han permitido tener una visión diferente de la vida, del sentido nuestro como seres humanos en el mundo. Ahí me estoy desempeñando actualmente como auxiliar de tanatopraxia. Algo que me marcó positivamente en la vida fue el paso a la universidad cuando gané el examen de admisión. Esa fue la mejor noticia de mi vida. Era casi mediodía, un viernes cualquiera, cuando me llamó Marjorie, la secretaria de la universidad, y me dijo: Juan Carlos, usted ha pasado el examen de admisión. Eso cambió radicalmente mi vida, porque me vi ya como universitario. Uno, positivamente. Y lo que me ha marcado negativamente fue el haber llegado a la cárcel. Estuve un tiempo en la cárcel. Un tiempo es 7 años interno en el establecimiento carcelario. Eso me dejó una huella muy fuerte en mi vida, pero que también dentro de ese negativismo marcó mi vida de una forma positiva, porque el haber estado allá interno en el establecimiento carcelario durante todo ese tiempo, a pesar de haber dejado una huella imborrable en mi vida, forjó mi espíritu y forjó mi personalidad para tener una visión diferente de lo que es la vida, de lo que somos como personas también. Amar la vida, querer la vida, respetar la vida, eso me marcó allá muy negativamente porque frustró muchos de mis proyectos de vida que tenía ya bien fundamentados en el momento. De la noche a la mañana se derrumbaron como un castillo de naipes y dejó mi vida regada. Dejó la vida de hogar regada, la vida laboral regada, la vida personal regada. Y fue reconstruir otra vez, salir a flote nuevamente después de esa experiencia. Una anécdota con mi papá, y que es un recuerdo que conservo y es muy bonito, es un momento de nuestra vida donde tuvimos la oportunidad de comunicarnos mediante cartas. Fue una experiencia totalmente nueva y la pude vivir con él. Hasta el momento conservo las cartas y eso hace que la anécdota se convierta también en un recuerdo físico. Siempre voy a conservar esas cartas, hasta el momento todavía las tengo y obvio no me voy a deshacer de ellas nunca. Pero una anécdota tan bonita es ver a un compañero interno llegar allá sin saber leer y sin saber escribir. Nada. Y aprender a leer y a escribir de la mano mía. Y no fue uno, fueron varios. Fueron tal vez 3 o 4 compañeros a los que tuve la oportunidad de enseñarles a leer y a escribir allá en la cárcel. Para mí eso es muy satisfactorio. No por el beneficio material que se haya recibido, sino por el agradecimiento de esas personas, que cada una cuando fueron saliendo en libertad, me buscaron y me dijeron: Juan,
Yo vengo a agradecerle a usted por haberme enseñado a leer y a escribir aquí. Yo no sabía leer ni escribir y me voy contento porque usted me enseñó a leer y a escribir. Muchas gracias, Dios se lo pague. Eso para mí fue la mejor retribución que recibí allá, la mejor anécdota de la vida. Ese mejor consejo me lo dio mi mamá, que falleció muy joven, de 49 años, pero era una mujer muy sabia. Con segundo de primaria, ella le enseñó a leer y a escribir a mi papá. Y me dijo algún día, mijo, usted va a vivir solo en su vida, muchos años. Tiene que aprender a cocinar, tiene que aprender a pegar un botón, a hacerle un ruedo al pantalón, tiene que aprender a lavar y a planchar la ropa para que usted pueda vivir solo, porque usted va a vivir solo en la vida. Era como una profetisa. Hoy en día estoy solo, viviendo solo años y años y años. Y a veces me acuerdo, si no hubiera sido por ella, yo estaría aquí llevado de la rume por no saber todo esto que ella me enseñó. Y me lo dijo claramente, usted aprenda esto porque usted va a vivir solo. Un ejemplo de resiliencia en mi vida fue haber hecho esta carrera profesional en la Universidad de Antioquia, porque fue pasar de ser un bachiller común y corriente a un profesional, pero con mucho sacrificio, porque tocaba trabajar y estudiar a la vez. Tocaba llegar allá a Medellín los sábados a la universidad, a encerrarme en un aula durante todo el día, pero habían días en que tocaba aguantar hambre, porque no había cómo. O come o no va a estudiar, o para los pasajes o para comer. Entonces había que escoger pasajes para poder ir a estudiar y estar allá todo un día a punta de tinto y torta de estas tortas que hacen las abuelas, tortas de maíz. Ese era el almuerzo, muchas veces, tinto y torta de maíz. Y siga estudiando. Ya cuando llegó el día de los grados, eso fue algo espectacular, algo inolvidable, llegar a ese momento. Ese es un ejemplo de resiliencia. Y el otro ejemplo de resiliencia fue el momento en que recuperé mi libertad. Después de haber estado interno en la cárcel, volver otra vez a la sociedad, de donde salí y de donde no me fui. Porque a pesar de haber quedado inmerso en esa situación acá en Andes, acá seguí viviendo. Y aquí tuve la oportunidad de reconstruir mi vida después de haber salido de allá, en el mismo medio de donde salí para esa situación. Es que usted salió de la cárcel y es un berraco. Así me decía Adriana, la bibliotecóloga de la sede. Adriana me dijo eso. Me lo dijo un domingo allá en la galería, que junto con el esposo de ella nos estábamos tomando una cerveza. Yo recién salido, 3 meses apenas de haber salido de la cárcel. Y no me da vergüenza decirlo acá que estuve en la cárcel, porque es una situación en la que
cualquier ser humano se puede ver inmerso por X o Y situación. Entonces no es un crimen, no es un delito, no es pecado estar en la cárcel. Es una circunstancia de la vida que se nos presenta a algunas personas, no a todas. Sin embargo, es una experiencia que sirve para forjar el espíritu, para forjar la personalidad, negativa o positivamente, hay que aclarar. Entonces Adriana me dijo, allá en la galería, usted es un berraco. Le pregunté, ¿y por qué, Adriana, me decís eso? Porque salió de la cárcel y siguió viviendo en Andes. Eso significa, y me lo dijo así, eso significa que usted en Andes tiene un propósito, y el propósito suyo es servirle de ejemplo a muchas personas en este municipio. Su vida es un ejemplo aquí en Andes. Me dijo eso. Y por eso usted tiene ese compromiso de ser ese ejemplo a seguir. Daniela, y con el tiempo, con los años, otra persona, un amigo acá, un conocido, me dijo eso. Un hombre que se enfrentó a una depresión fuerte en su vida. No digo el nombre no digo el nombre por respeto a él, pero es un hombre muy reconocido en el municipio, muy conocido. Y me dijo, Juan, su vida para mí es un ejemplo. Ahí en el parque tomándonos un tinto algún día me dijo, su vida para mí es un ejemplo, porque usted enfrentó una situación difícil en su vida y se recuperó. Yo, teniéndolo todo, y me veo sumido en esta depresión que tengo, y lo veo a usted como un ejemplo para seguir adelante, porque he tenido ganas de terminar mi vida, pero no la termino cuando me acuerdo de usted. Uy, eso a mí me impactó tanto que le dije, hermano, ¿usted cómo me pone de ejemplo para su vida? Y me dijo, porque usted es un berraco, volvió a decírmelo. Usted es un berraco en la vida, hermano. Y ahí está. Y conversamos y nos tomamos el tinto, y hoy en día él está recuperado de su depresión. Cuando nos vemos, el abrazo, el saludo, el agradecimiento, yo le agradezco a él porque también es un ejemplo para mí, y él también hace lo mismo conmigo. Es otra anécdota muy interesante que me marca como ese propósito de humildemente de ser un ejemplo para alguien. Yo me veo a futuro. Ojalá fuera un futuro inmediato, rápido. Me veo viviendo con mis hijos. En este momento estoy solo. Ellos están en Medellín haciendo su vida profesional. Yo estoy acá solo y me gustaría de manera allí, a la vuelta de la esquina, estar viviendo con ellos, porque desafortunadamente no se tuvo la oportunidad de compartir mucho con ellos. Ellos crecieron en lugares diferentes, no los vi crecer, y eso pues sí me duele en el alma, no haber compartido con ellos esos años de infancia, de juventud con ellos. Ahora ya, a lo último, me gustaría vivir con ellos. Bueno, papi, aquí estamos. Muchas felicidades por el programa. Te amo mucho, te admiro demasiado. Eres un hombre muy fuerte y muy valiente. Siempre voy a estar apoyándote. Estoy muy al pendiente de ti, así estemos lejitos. Te amo mucho, mucho y te admiro demasiado. Sí, finalmente ya pues al cierre de esta conversación, quiero dejarle un mensaje a todas las personas que nos ven aquí en Retratos. Abrir el retrato de la vida es difícil, es complicado.
porque es mostrarse tal como es la persona en su interior, con todo lo que le rodea exteriormente. Y lo que voy a decir surge de lo más profundo de mi corazón. Disfrutemos esta vida es efímera, esta vida es pasajera. No la disfrutemos con riquezas, con abundancias, sino con lo que somos, con lo que tenemos. Y disfrutémosla con las personas que nos rodean, la familia, los amigos si los tienen. Cada momento de su vida disfrútelo al máximo. Y tenga presente una cosa, que todos en la vida somos iguales. Usted que me ve allí está en igualdad de condiciones con la persona que está en la calle en este momento, con el pobre, con el rico, con el feo, el bonito. Todos somos iguales y todos nos debemos dar un trato de respeto, de igualdad y de mucho servicio. Pero disfrutemos porque no sabemos el momento en el cual debamos partir de esta dimensión.